Buenas. Vamos ahora a recorrer los contenidos correspondientes al módulo 2, ¿sí? Sobre el clima organizacional. La idea es introducir algunas ideas, algunos conceptos que en la lectura de los materiales y en algunos audiovisuales que ustedes tienen a disposición, en la sección de materiales de estudio, ustedes van a dar lectura a esos contenidos. Para facilitar esa lectura, de alguna manera yo los voy a presentar, así como hicimos con el video del módulo 1 sobre inteligencia emocional. El desafío o el propósito, sobre todo para el encuentro por Zoom que vamos a tener esta semana, ¿cuál es? Conjugar los contenidos, los conceptos, los constructos trabajados en ambos módulos. Es decir, cómo relacionar la inteligencia emocional con el constructo de clima organizacional. Sobre todo pensando en esto de la dimensión práctica, ¿sí? En el video correspondiente al módulo 1 yo les decía, bueno, la perspectiva del curso tiene como dos dimensiones. Una dimensión teórica, porque es necesario saber de qué hablamos cuando hablamos, por ejemplo, de inteligencia emocional, o de qué hablamos cuando hablamos de clima organizacional, pero después hay una dimensión práctica que hace a nuestro quehacer diario, a nuestra cotidianeidad laboral. Y para eso nosotros necesitamos de alguna manera empoderarnos, nutrirnos de ciertas herramientas prácticas que nos ayuden a que a la mejora de las habilidades socioemocionales de las cuales nosotros disponemos para generar experiencias laborales más positivas. Esto de las experiencias laborales más positivas justamente tiene que ver con el contenido o el constructo protagonista de este segundo módulo, que es el de clima organizacional. Es decir, ¿qué pasa con las atmósferas, con los ambientes de trabajo? ¿Cómo se distribuyen las tareas, los liderazgos? ¿En qué condiciones yo arranco mi jornada laboral? ¿En qué condiciones las arranco? ¿Con qué expectativas? ¿Con qué percepciones? ¿Y con cuáles de ellas las culmino? ¿Y qué tantas ganas tengo yo de volver al otro día al mismo lugar de trabajo? Para eso vamos a compartir una PPT con algunas ideas clave que nos van a ayudar. Bien. Cuando nosotros nos vamos a referir a la idea de clima laboral o clima organizacional laboral, es decir, cuáles son las experiencias, los contextos de los cuales nosotros formamos parte en un contexto de trabajo y que a su vez ese contexto de trabajo forma parte de una determinada organización, ya sea educativa o no, de una empresa, por ejemplo. Bueno, hay como 4 elementos que son básicos ¿para qué? Para comprender el concepto de clima laboral o de clima organizacional laboral. Esos conceptos son el de percepción, el de intención, el de acción y el de reacción, ¿sí? Nosotros vamos a profundizar un poquito estos conceptos en el encuentro virtual, pero para ir adelantando algunas cuestiones. El sujeto que forma parte de un contexto laboral percibe, ¿sí? Tiene ciertas percepciones acerca de su experiencia laboral. Quizás las intenciones de sus colegas de trabajo o de su líder o de su jefe no sean coincidentes con cómo el trabajador percibe la intención de quien comanda de alguna manera esa organización laboral. Entonces, a veces hay que pensar cuáles son las tensiones entre cómo percibo yo mi tarea y cuáles son las intenciones del otro. He aquí un aspecto clave para entender la relación entre inteligencia emocional y clima laboral. ¿Por qué? Porque la inteligencia emocional tiene mucho que ver con esto que hablábamos en el módulo 1 de lo interpersonal y lo intrapersonal. Cómo yo percibo mis propias emociones y cómo yo me relaciono con las emociones del otro. En la medida en que a veces las intenciones que tiene el otro no puedan ser percibidas de la misma manera que quien las gestiona. Para eso hay 2 aspectos más claves, la acción y la reacción. ¿Qué acciones genera la empresa? ¿Qué acciones genera la organización respecto a la posibilidad de generar un clima positivo laboral?
cómo percibo yo esas acciones y por lo tanto cómo yo reacciono, cuáles son mis respuestas para con la tarea. Por otro lado, entonces, el clima organizacional tiene que ver con uno de estos elementos claves que hace a la percepción que tienen los integrantes de un equipo de trabajo acerca de su entorno laboral. ¿Cómo me siento yo estando acá, formando parte de? Entonces, esas percepciones pasan por captar, por generar una especie de idea acerca de cómo influye en mí, cómo influye en la tarea que tengo que realizar, algunos aspectos del entorno laboral. ¿Cuáles aspectos del entorno laboral? Y fundamentalmente los que tienen que ver con la estructura organizacional, es decir, cómo se distribuyen las tareas, qué pasa con la autonomía que tengo yo para el desempeño de determinadas tareas, hasta dónde yo puedo tener cierta autonomía de lo que voy a hacer, qué tanta apertura hay en esa estructura, en esa distribución de tareas, cuáles son las remuneraciones o los incentivos, es decir, las recompensas que tengo yo por llevar adelante determinadas acciones, en qué condiciones de contratación yo estoy trabajando, qué tanto eso me motiva para hacer lo que tengo que hacer, cuáles son las relaciones de trabajo, cuáles son los otros con los que yo trabajo, o si trabajo solo. En ese sentido, cuáles son los índices de colaboración, qué tanto van a colaborar conmigo para el beneficio de la realización de una determinada tarea, objetivo o propósito. ¿Cómo se articula esto con el liderazgo? ¿Quién me lidera a mí y de qué manera lo hace? ¿Qué tanto tiene en cuenta lo que yo siento? ¿Qué tanto tiene en cuenta mis percepciones acerca del entorno laboral del que formo parte? Y por último, las condiciones edilicias. No es lo mismo ir a trabajar en un entorno laboral edilicio del cual estéticamente es percibido positivamente que estar en un lugar donde son 4 paredes pintadas de negro, a modo de ejemplificar la situación. Cuando hablamos de clima laboral o clima laboral organizacional, podemos decir que lo que hace al surgimiento de la idea, del concepto, ha habido como una transición en su fundamentación teórica de origen, que pasó de la idea de metáfora, que se asocia a la idea de atmósfera, ¿sí? A una metáfora más relacionada con el clima, hacia lo que podemos entender como un constructo, es decir, como una variable latente que nos sirve en determinado aquí y ahora para definir cierta cuestión, ¿sí? Pero que no es del todo limitante o del todo acabada, como puede ser más la idea de concepto. Por eso en el texto que ustedes van a tener de Rubino ahí para leer, ella diferencia justamente las autoras, esta diferencia entre constructo y concepto, ¿sí? Constructo como una idea más, más dinámica, si se quiere, de lo que queremos definir. En esta transición de la metáfora, concepto al constructo, podemos decir que el clima laboral entonces aparece como ese conjunto de características que constituye o que tiene que ver con el ambiente de trabajo que rodea a los individuos, a los sujetos que forman parte de una determinada organización. Algunos fundamentos teóricos que ustedes tienen allí en el capítulo 1 y que van a recorrer en la lectura, tienen que ver fundamentalmente con la teoría de campo, ¿sí? De Lewin, que implica el poder comprender no solo los aspectos organizacionales que hacen al entorno laboral en el cual el sujeto se mueve, sino la articulación entre los aspectos cognitivos, afectivo, he aquí todo lo que implica la emocionalidad, y los aspectos comportamentales, esto de la acción-reacción, que los individuos generan en un determinado contexto. La idea de campo es un concepto muy hábil y muy dinámico, que tiene que ver con esto del espacio vital del sujeto, y que está constituido no solo por lo personal,
sino también por el entorno o el ambiente psicológico, tanto a nivel individual como grupal. Es decir, yo puedo hacer una mirada del campo a nivel propio del sujeto, de lo que está pasando, de cuál es su experiencia con su entorno laboral, y a nivel también de un equipo de trabajo. Toda situación de trabajo implica, como dice allí, un conjunto de factores específicos en el individuo, ¿sí? Tales como las aptitudes y características físicas y psicológicas del sujeto, lo que se presenta allí en el entorno social y físico, y el individuo aparece entonces inmerso dentro de un clima determinado. Esto tiene que ver justamente con la forma, podríamos decir, en la cual definir este constructo de clima laboral. El clima laboral como variable latente, como categoría, como constructo, puede ser medible. Quizás algunos de ustedes hayan recibido o hayan realizado en algún momento algún tipo de, por ejemplo, encuesta de clima de trabajo. Hay muchos instrumentos, vamos a ver algunos de ellos, a ver qué cosas se evalúan estas encuestas, quizás hasta podamos hacer alguno a nivel grupal, lo voy a pensar un poquito para la planificación del encuentro, porque este video está siendo grabado bastante a priori del mismo. Pero en esto de la medición del clima organizacional, algunas de estas encuestas o algunos de estos instrumentos, mejor dicho, porque no todos ellos obedecen o se adaptan a un modelo de encuesta propiamente dicho, sino que pueden adoptar otras técnicas de generación de recabar datos, ¿no? Algunos de ellos se enfocan en los atributos meramente organizacionales. Otros se enfocan más en la percepción propiamente que el sujeto tiene. Mientras que otros enfoques, y quizás pueda ser al menos en la lectura que ustedes van a hacer del texto proporcionado, hay como una cierta adhesión a este último enfoque, ¿no? Aquel que articula los dos anteriores, los atributos organizacionales y los atributos personales. En palabras de Lawrence, entonces, cuando pensamos en la medición de un clima organizacional, es decir, cómo de alguna manera representar esa variable que parece hasta indefinible, y por eso adherimos más a la idea de constructo, decimos que este pensamiento se basa en la visión de que el clima implica un conjunto de percepciones macro que refleja cómo los entornos se representan cognitivamente en términos de su significado psicológico, lo que decíamos hoy, la percepción que el sujeto tiene de su entorno, y la importancia justamente que el individuo le otorga. Algunas puntualizaciones que hacen el resumen de lo aquí expresado, que ustedes lo encuentran de alguna manera, lo que traté de hacer es como organizar algunas ideas que ustedes van a encontrar en el capítulo 1 del libro propuesto, después pueden profundizar en capítulos siguientes, y yo voy a hacer como un raconto de los capítulos siguientes del libro, porque es bastante extenso, y lo voy a volcar en el último encuentro virtual. La experiencia del trabajador respecto a su entorno de trabajo es clave, es decir, cuando hablamos de clima laboral, hablamos de eso. ¿Cuál es mi experiencia como trabajador en el entorno laboral del que formo parte? La medida del clima, lo que culminábamos recién, deriva de la combinación de lo organizacional y lo perceptivo. Hay un fundamento teórico que no podemos negar en la construcción del constructo, valga la redundancia, que tiene que ver con la teoría de campo de Lewin. Después, en esto de pensarlo desde una mirada integral, donde puedo poner el foco tanto en el sujeto, individuo, como una mirada de equipo. Eso implica una integralidad, implica una visión molar y sistemática. Y llegar entonces a puntualizar que el clima organizacional es la experiencia de trabajo de un conjunto de personas en un determinado contexto laboral que puede ser caracterizada, evaluada y medida a partir de las percepciones que el sujeto tiene sobre el mismo, atendiendo a todos esos elementos que nombrábamos al comienzo que hacen al
contexto laboral, que van desde lo edilicio hasta la remuneración, los incentivos, las recompensas, las relaciones que tengo con mis compañeros, en fin, todos esos elementos que recién mencionamos. En estos contenidos, en otros más, y sobre todo en la dimensión práctica y en la interrelación entre IE, o sea, inteligencia emocional, y clima laboral, es lo que vamos a estar profundizando e intercambiando y abriendo un poco el debate en este segundo y final encuentro que hace a este curso.